Hay recuerdos de la infancia que se vuelven borrosos con el tiempo. Las caras cambian, las voces se olvidan, las casas se sienten más pequeñas de lo que eran. Pero hay ciertas cosas que nunca abandonan tu memoria. Cosas que, incluso muchos años después, siguen provocándote el mismo miedo que sentías cuando eras niño. Esto es exactamente lo que me pasa cuando recuerdo aquella casa. Vivíamos frente a un campo abierto. Del otro lado estaba una iglesia enorme, antigua, oscura, de esas construcciones que parecen demasiado grandes para el lugar donde están. Lo que más recuerdo era la campana. Todos los días sonaba al mediodía, fuerte, tan fuerte que se escuchaba dentro de toda la casa, incluso con las ventanas cerradas. Y aunque ahora suene absurdo, de niño esa iglesia me provocaba algo extraño. No miedo exactamente, era más bien una sensación pesada, como si el lugar estuviera observando. Mi habitación estaba al fondo de la casa, mi cama pegada contra la pared. Si dormía mirando hacia un lado, veía la pared blanca. Si volteaba hacia el otro, podía ver el pasillo que atravesaba casi toda la casa hasta perderse en la oscuridad. Y durante años hice todo lo posible por no mirar hacia ese pasillo, porque ahí estaba él. La primera vez que lo vi era muy pequeño. Me desperté en mitad de la noche sin razón aparente. La casa estaba completamente en silencio. Recuerdo haber volteado lentamente hacia el pasillo y verlo parado al otro lado de la casa, muy quieto. Era alto, demasiado alto. Tenía forma humana, masculina, pero no podía distinguirle el rostro, porque todo en él era oscuridad, excepto dos cosas: sus ojos, rojos brillantes, y el sombrero, un sombrero de copa alto y oscuro que sobresalía perfectamente en medio de la sombra. Hasta hoy lo recuerdo con claridad, lo juro por Dios. Nunca corría, nunca hablaba, nunca hacía ruido, simplemente estaba ahí, observándome desde el fondo del pasillo, y luego comenzaba a caminar lentamente hacia mi cuarto, sin prisa, paso por paso. Yo me congelaba. Recuerdo que mi única forma de soportarlo era girarme inmediatamente hacia la pared. Me obligaba a no mirar, porque sentía que si lo hacía iba a verlo más cerca, mucho más cerca. Pero incluso mirando hacia la pared, podía sentirlo. Esa es la parte que más me cuesta explicar de adulto. Sentía perfectamente cuando estaba frente a mi puerta, como si su mirada tuviera peso, como si llenara el cuarto entero. Y entonces me quedaba inmóvil, esperando quedarme dormido antes de escuchar algo peor. Hubo noches donde no fue lo único extraño. A veces escuchaba voces dentro de la casa, no murmullos, voces claras, familiares. Escuchaba a alguien gritar desde el sótano o desde otra habitación: ¡ayuda! «Ven aquí», y siempre sonaban exactamente como alguien de mi familia. La voz de mi mamá, la de mis hermanas, incluso la de mi abuelo una vez. Recuerdo haberle contado eso a mi madre. Ella se quedó completamente seria y me dijo algo que jamás olvidé: «Nunca les hagas caso». Le pregunté por qué y respondió: «Porque cuando voy a revisar nunca hay nadie». Después me explicó que a ella también le pasaba, y a mis hermanas. Todos escuchaban voces dentro de la casa. Siempre pidiendo ayuda, siempre llamando desde otra habitación, pero cuando respondías no contestaban de vuelta, nunca. Mi madre nos enseñó una regla extraña: no vayas con nadie que te llame desde otra parte de la casa hasta asegurarte de que realmente es alguien de aquí. En ese momento no entendía por qué hablaba tan en serio. Ahora sí. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeño. Nos mudamos, la vida siguió. Y durante muchos años dejé esos recuerdos enterrados en alguna parte de mi cabeza, como si hubieran sido simples pesadillas infantiles. Hasta que crecimos y comenzamos a hablar de ello. Una noche, ya siendo adultos, salió el tema en una reunión familiar, y fue ahí cuando entendí algo que me dejó helado. Todos habían vivido cosas parecidas. Mis hermanas escuchaban las voces, mi madre veía sombras en el pasillo, y una de ellas describió exactamente al mismo hombre. Alto, oscuro, con ojos rojos y el sombrero de copa, sin que yo se lo mencionara primero. El silencio que quedó después de eso fue horrible, porque ya no podía convencerme de que había sido imaginación. Todos recordábamos lo mismo, la misma presencia, la misma sensación de miedo, la misma figura esperando en el pasillo durante la madrugada. Hoy tengo 28 años, y honestamente todavía hay noches donde despierto sobresaltado. A veces incluso sueño con aquella casa, con el pasillo oscuro, con la iglesia al fondo del campo, con la campana sonando en la distancia. Y cuando eso pasa, todavía siento el mismo miedo infantil de girarme lentamente y encontrar al hombre del sombrero esperando frente a mi puerta.